Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí con la Biblia abierta, con un nuevo tema. Había pensado ya comenzar la lectura de un libro entero, pero eh, me vino un tema que encontré repetidamente y digo, bueno, quizás sea bueno que demos una vuelta por la Biblia para encontrar esta enseñanza que es directamente para la vida cristiana, ¿sí? Así como hace unos días estuvimos viendo la obra del Señor eh, a través de las Escrituras, eh, ahora vamos a mirar un poco a los cristianos, a las cosas que tenemos y bueno, basado sí, tengo todo en el Nuevo Testamento, pero me encontré que había muchas citas y muchas cosas para leer, para pensar, para meditar y para tomar, ¿sí? Título de hoy, Cuidado con la tentación. La palabra que, aquí está, la palabra que busqué en las escrituras, ayuda de una concordancia, memoria, y buscar mucha enseñanza ahí acerca de el tema de la tentación. Leo el primer texto, voy a bajar el celular, leo el primer texto en Gálatas, ¿sí? No voy a empezar con Jesús directamente, sino con el apóstol Pablo, ¿sí? Un versículo sueltito que tiene ahí en Gálatas 6:1, en la parte final de los libros del apóstol Pablo, donde tenemos eh, la vida práctica, la vida cristiana y donde hay enseñanza sobre muchos temas, ¿no? Voy a leer dos versículos. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. ¿Sí? No había sido demasiado común que el apóstol Pablo planteara un tema así, aunque después lo vamos a ver en otra de las cartas. En ese mismo capítulo dice en el 7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, ¿sí? Y me parecía, bueno, acá habla de sembrar en lo que agrada al espíritu y todo eso, me parecía que había ahí alguna otra palabrita eh, para pensar con eso. Lo que está diciendo en el 6.1 es que cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces, aquí arrancamos una búsqueda. Eh, Creo que si pensamos en el tema de la tentación, ahí tenemos que pensar en Jesús, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido eh, porque nos tiene que llevar a pensar cómo fue que Jesús, inmediatamente después de haber sido bautizado, fue tentado, ¿sí? Como si hubiera sido la prueba de fuego para Jesús hombre, teniendo que luchar como tenían que luchar todos los seres humanos, ¿no? Bueno, miren los tres evangelios que cuentan la tentación. No la cuenta el apóstol Juan, ¿sí? Mateo 4, Mateo 4, el texto es muy conocido, ¿sí? Quizás vamos a leer hoy pasajes muy conocidos, pero vamos a fijarnos en el tema, ¿sí? Vamos a mirar cada uno con su vida, por eso la idea de meditar la Biblia es la idea de ver qué nos dice, tomarlo y mirarnos, ¿no? La Biblia como espejo para que nos miremos. Eh, y vamos a mirar en este caso con las tentaciones de Jesús la manera que son contadas. Mateo
seguramente Mateo no estuvo con Jesús porque fue al comienzo de su ministerio y no había sido llamado, pero Mateo como apóstol supo muy bien todo lo que Jesús había pasado y él lo cuenta. Luego el Espíritu, porque había venido del bautismo, donde había sido presente, había sido real la presencia de Dios. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después vamos a leer algún otro pasaje donde nos dice que Dios no tienta, ¿sí? Pero en este caso era Jesús el que había sido llevado a esa prueba. Y ahí cada uno tendrá que encontrar, ¿sí? A ver el significado, porque de la manera en que Jesús fue tentado, aprendemos cómo el diablo tienta, con qué cosas tienta y la manera de resistir la tentación. Fue llevado al desierto, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador, en nombre del diablo, se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Primera tentación, lo material, las necesidades humanas. Jesús le respondió con la palabra. Lo vamos a leer rápidamente, ya lo hemos leído otras veces, rápidamente tomando el tema de la tentación. Jesús le contestó con la palabra, ¿sí? Le contestó con un pasaje de Deuteronomio: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con eso digamos que le tapó la boca al diablo, ¿no? Luego el diablo, como ven, no tenemos ninguna respuesta, ¿sí? Y en la Biblia hemos visto, el diablo responde, en los endemoniados, cuando le contestaba a Jesús. El diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, y la tentación fue: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Y el diablo cita la Biblia: porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en tus manos para que no tropieces con ninguna piedra. El diablo sabía el Salmo 91. Y Jesús le dijo: no pongas, está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, reconociendo que estaba siendo puesto a prueba. Ahí era, es decir, ahí era su poder, ¿no? Ahí era, si realmente él podía tirarse. De nuevo lo tentó el diablo, vuelve a mencionarlo como tentación, llevándolo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y lo desafió al apetito de poder del ser humano, ¿sí? Y Jesús le dijo: vete, Satanás. Frase para tenerla muy en cuenta frente a la tentación, ¿sí? Repito lo de siempre, no es solo lo importante entender este relato tan conocido, es el leer primero y entender después, y tomarlo para cada uno, ¿no? Frente a la tentación, vete, Satanás. Y le volvió a decir un versículo: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y esto me hizo pensar que ese es un texto como para poner delante de cualquier tipo de tentación de poder. Perdón. De cualquier tipo de tentación de poder, ¿sí? Lo de Jesús fue muy impresionante, no sabemos cómo fue, no vamos a poner a analizarlo, pero el diablo lo tentaba a que quisiera tener poder de cualquier forma que fuera, pensando en un ser humano. Jesús le dijo: vete, Satanás, y puso las cosas en la prioridad, y la prioridad era: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. De manera que creo que tenemos un pequeño instructivo en la tentación de Jesús frente a las tentaciones.
Miré en todos los evangelios. Marcos lo contó más brevemente en Marcos 1:12, pero también Marcos en su evangelio reducido y como se cree el primero de los evangelios escritos, él lo cuenta rápidamente y dice, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, ¿sí? Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días, estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Es el único dato que aparece. Bien, Lucas 4 también lo cuenta y Lucas también hace todo el relato completo de la tentación. Acá Lucas, que no fue ni discípulo ni apóstol de Jesús, sino que recibió el relato, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió, volvió del Jordán, del bautismo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Y después el relato es como el que ya conocemos. Interesante la tentación después de un momento glorioso de relación con Dios. Y como Jesús fue totalmente hombre, y tuvo todas las mismas cosas que enfrentar que un ser humano, es muy interesante pensar que pueden venir las tentaciones de cualquier tipo que sean. No tenemos teoría acá, quizás en las cartas de Pablo, ¿sí? Las cosas que pueden ser tentaciones, pero en la vida de Jesús lo que tenemos es mostrarnos. Y después de grandes momentos espirituales pueden venir momentos en los que el diablo aparezca. Bueno, vuelvo a Mateo porque no tenemos más de este momento. Mateo 6:13, que bueno es recordarlo eso, yo casi lo olvido y después dije, pero claro, Mateo 6:13 estamos dentro del Sermón del Monte. Y dentro del Sermón del Monte, cuando Jesús enseñó sobre la oración, ahí Jesús le dijo la oración modelo, el Padre Nuestro. No se la llama así, no era para repetirla sin pensar. Hay personas a las que les gusta orar con el Padre Nuestro, pero para que no sea una tentación, la tentación de repetir, porque uno lo tiene en la memoria, pero si uno no está adorando al Señor, reconociendo al Señor, pensando lo que está diciendo, no sirve. Será una tentación de convencernos de religiosidad que nos llega al Señor. Esa tercera respuesta de la tentación de Jesús me parece clave para afrontar este tema. Ante cualquier cosa que quiera desviarnos de la voluntad de Dios, de lo que sabemos que es bueno, adorar al Señor en primer lugar. Y el Padre Nuestro enseña a adorar al Señor. No puede ser que uno diga, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y que uno esté pensando en otra cosa. Esto tiene que ser un momento de acercamiento y de conexión con el Señor, el Espíritu Santo obrando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la tentación? Es que en el Padre Nuestro está el tema de la tentación. En el versículo 13, 6:13, primero en los pedidos, en la parte humana del Padre Nuestro, primero es pedido por las cosas materiales, ¿no? El pan nuestro de cada día. Después, el del perdón, que es lo que limpia nuestra persona. Pedirle a Dios que nos perdone, pero también como perdonamos. Y la tercera es, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Me gusta mucho más esta traducción que líbranos del mal, ¿no? Por supuesto que es lo mismo, pero líbranos del maligno. Jesús se enfrentó con el maligno en las tentaciones. Y en modelo de oración, como es el Padre Nuestro, pedir al Señor que nos libre del maligno que va a tratar de presentarnos cosas para tentarnos.
estoy pensando que quizás el Señor hizo pasar a Jesús por esas terribles tentaciones, porque 40 días sin comer y no había comido, seguramente nada, eh, frente a los distintos tipos de tentación, pedir al Señor que nos libre del maligno. ¿Mm? Bien, me acordé de Lucas, que no contó el Padre Nuestro, que no contó el Sermón del Monte como Mateo, todo seguido, sino que fue recopilando, Lucas fue recopilando de distintas partes de las enseñanzas de Jesús, y lo fue poniendo en distintos momentos de su ministerio. Y entonces el Padre Nuestro está solito, no está en medio de las enseñanzas que nosotros conocemos, como en Mateo 6, donde está toda la enseñanza de la oración, de tesoros. Volvía a Mateo 6, tesoros en el cielo, de nada preocuparse. Es muy rico la enseñanza del Sermón del Monte. Pero Lucas dice, Lucas 11, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, ¿sí? En otros lados tenemos eso como que los discípulos estaban cerca, pero afuera del círculo de comunión de Jesús con el Padre. Y entonces por eso dice, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, ¿sí? Acá tenemos un dato, que no lo tenemos, creo, de Juan enseñando a sus discípulos. Y entonces allí tenemos una versión resumida del Padre Nuestro. Es quizás lo que Lucas recibió, y él, la primera parte, más breve, falta algo, y en la segunda no pide, no cuenta lo de pedir por el pan, sí por el perdón, y termina, y no nos metas en tentación. Acá falta líbranos del maligno, ¿no? Pero sí no nos metas en tentación. Ahora Jesús enseñó eso, como si Dios fuera el que nos mete en tentación, Pero ahí estaba y vamos a seguir leyendo la palabra. Primera de Corintios, acá viene Pablo, el gran maestro. Pablo, no había tema que él no tratara, realmente. Hay un capítulo que iba a leer algún versículo, pero voy a leer un párrafo para que entendamos el contexto, ¿sí? Pablo dice en un capítulo que el título que tengo acá es Advertencias basadas en la historia de Israel. Y eso está muy bueno. Aquí está el contexto, o sea, en el cual les está dando esta enseñanza con respecto a la tentación. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Está explicando lo que significó esa presencia de Dios, ¿se acuerdan? Con la nube. Y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y esa roca era Cristo. Les está haciendo la enseñanza después de la venida de Cristo, pero les estaba diciendo, ese sostén, esa roca espiritual era Cristo, que ya estaba en aquel momento. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Descubrí una frase que nunca me había dado cuenta, No nos apasionemos por lo malo. A veces podemos estar cerca de algo malo, pero pasa y no llega a ser una tentación, o no nos llega a hacer caer, pero no nos apasionemos por lo malo. Puede ser algo que nos tenga enganchado, que nos tenga ahí haciendo perder nuestro tiempo. Tentación.
No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Números 25. Está acá en las referencias, ¿eh? El capítulo de Números 35 es tremendo. Y ahí vino ese castigo horrible. Se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un día solo perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, con aquello que finalmente Moisés lo salvó cuando levantó la serpiente en el desierto, siendo un preanuncio de cómo iba a morir el Salvador. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Un recorrido por el Antiguo Testamento y los pecados del pueblo. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Versículo para subrayar. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Las cosas que nos tiendan son las comunes, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esto completa esa traducción de no nos metas en la tentación, ¿sí? Y más después lo que vamos a leer en Santiago. Entonces, no han sufrido ninguna tentación común al género humano, pero Dios es fiel. Nuevamente, la idea de la fidelidad de Dios no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y dejo, hasta me lo anoté, no nos apasionemos con lo malo. Bueno, primera de Timoteo. Hay algo también en consejos de Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo 6, 9. Es en la parte donde le está enseñando acerca del amor al dinero. Tenemos que leer, creo que lo dije estos días, era para recordármelo a mí, tenemos que leer las cartas a Timoteo, donde le enseña muchas cosas de la vida práctica, que por supuesto nos sirven. Bueno, sigue acá y es en el versículo 9. Así que si te dice en el 8, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de los muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y acá viene el famoso versículo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, tentación de codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Imagínense lo que era el volverse esclavos de los muchos deseos en aquel tiempo, nada que ver con la esclavitud a los muchos deseos, con todas las posibilidades que tiene estos nuevos tiempos, en la modernidad en adelante, cada vez más cosas para querer tener. Bien. No caer en la tentación, que significa volverse esclavos de muchos deseos. Esto para el análisis propio. ¿Cuántos deseos me han vuelto esclavo? O puede ser la tentación de querer volverme esclavos. Muy bien, vamos a Hebreos. El autor de Hebreos tenía muy claro este tema y
y habla mucho de este asunto de la tentación. El libro de Hebreos es tan, tan bueno de leerlo cada tanto, porque aunque parece muy relativo a todo lo hebreo, a todo lo judío, con esa confrontación que hace Jesús con toda la práctica del sacerdocio y del sacerdote ofreciendo por los pecados. Y el autor de Hebreos, que quiere decirles, Cristo hizo eso, por eso es el supremo sacerdote para siempre. Y gran parte está hablando de ese tema, pero entre medio tiene en cuenta el tema de la tentación. Hebreos 2, desde el versículo 14, que cita mucho el Antiguo Testamento, acá hay citas de Salmos, de Isaías, dice, él, está hablando de Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. La esclavitud de la ley, la culpa y el querer hacer sacrificios para librarse de la culpa, ¿no? Sometidos a esclavitud. Por eso Pablo, y en este caso el autor de Hebreos, hablan tanto de la libertad a lo que Cristo nos llevó, porque Él pagó por todas nuestras culpas. Pues ciertamente Jesús no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Habla mucho de los ángeles el autor de Hebreos, leerlo de nuevo. Por eso era preciso que en todo Jesús se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote, fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¿Sí? De manera que era en Gálatas o en Timoteo, donde acabamos de leer que Dios ayuda a los que son tentados. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Pero hay más porque vuelve a hablar, y más ampliamente en el capítulo 4, donde ya va avanzando. El autor de Hebreo fue avanzando en esta enseñanza y dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sacerdote que ha atravesado los cielos, ¡qué maravilla! Porque pareciera, es decir, ha atravesado los cielos, ha atravesado los tiempos, desde lo que nos dice Juan, Jesús estuvo desde el comienzo y Él era Dios, ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Vida práctica, vida cristiana práctica, aferrémonos. El otro, en 1 Corintios decía que no nos apasionemos con lo malo. Acá dice, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, empezó el 14, estoy leyendo Hebreos 4, 14, empezó por lo tanto, después de toda la explicación del sumo sacerdocio. Y ahora, así que, en consecuencia de que Él es el sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Leo de nuevo. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Esa gracia en el momento que más la necesitamos. ¿Y saben que me acordé? Mateo 26, 41. Mateo 26, 41 fue la más grande tentación de Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní. Y allí la enseñanza que les dio, a ver si la tengo marcada acá, 26, 41, cuando Jesús fue con los discípulos y les dijo, siéntense aquí que voy allá a orar, y volvió, después de clamar al Señor con angustia que si era su voluntad lo librara, les dijo cuando volvió, estaban dormidos, les dijo estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, acá dice el cuerpo es débil, Reina Valera dice la carne es débil, ahí está lo mismo exactamente. Está Jesús tenemos la muestra, el ver palpablemente que Él fue capaz, fue tentado y fue capaz. Y lo que les dice a los discípulos es, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. De manera que leímos ya los dos textos de Hebreos, en Hebreos en el capítulo 2 y en Hebreos en el capítulo 14. Después de Hebreos, la otra carta que no tiene, quiero decir que no es de las de Pablo, Santiago también habló de la tentación en el capítulo 1, en un pasaje tremendo, 12 al 16. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Ya hemos visto en los otros textos quién es el que tienta. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Estricto es la enseñanza. La de Santiago, el medio hermano de Jesús, es la más seria y estricta. Cuidado, ¿sí? Jesús había dicho estén alerta. El autor de Hebreos dice que el Señor ayudará a los que son tentados, pero acá el final cuando la tentación vence. Bueno, y la última está en Apocalipsis. Me sonaba que lo habíamos leído en una de las iglesias, en la iglesia de Filadelfia, esa iglesia que Dios le da un ánimo especial. En 3:10 dice, ya que has guardado el mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Quizás nos alcance y nos llegue también este tiempo de la tentación por todas las cosas de todo tipo, desde las materiales a las no materiales, que son tentación para que un hijo de Dios se desvíe. ¿Sí? Pero el mandato, tanto a la iglesia de Filadelfia que lo tomamos, como todo lo que hemos leído hasta ahora, Jesús dice, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación. Bien, seguramente habría más pasajes, pero son los que encontré en el día de hoy para que podamos compartir, para que podamos mirarnos y para que podamos afirmarnos. Acordémonos de cuántas veces la palabra habla de estar firmes y de afirmarnos, ¿sí? Para que el tentador esté alejado y la presencia del Señor nos esté acompañando y guiando en todo momento. Bueno,
tema bueno para tratarlo y para enfrentarlo. Seguimos mañana con la palabra. Que el Señor los bendiga.